Hola amigos, empezamos con esta cápsula, nuestros coloquios sobre terapia antirretroviral, que van a abordar distintos temas de actualidad en tratamiento antirretroviral y que serán abordados por diferentes expertos, personas con consolidada experiencia en este tema. En esta primera cápsula, los ponentes vamos a ser los propios coordinadores de esta actividad, el doctor Antonio Rivero, al que saludo. Hola Antonio. Hola Juan Antonio. Y somos nosotros los que vamos a tratar hoy el tema de la ganancia de peso y el tratamiento antirretroviral. ¿Quieres añadir alguna cosa más a modo de introducción, Antonio? Nada, yo creo que esta es una actividad que puede ser muy interesante, que vamos a intentar hacerlo lo más práctica posible y resumir al máximo y de la forma más clara posible todo lo que encierra los tópicos, los distintos tópicos que vamos a tratar, ¿no? Bien, esta primera cápsula va a tener en dos partes que se emitirán en dos vídeos diferenciados. La primera parte va a abordar la importancia del problema de la ganancia de peso y el tratamiento antirretroviral y por otra parte las evidencias provenientes de ensayos clínicos sobre este controvertido tema. Voy a empezar yo con la importancia de la ganancia ponderal en el tratamiento antirretroviral. Y como bien sabéis, desde hace ya varios años se viene hablando de la ganancia de peso en enfermos que están recibiendo tratamiento antirretroviral como un tema esencialmente vinculado al tratamiento con inhibidores de la integrasas. De este tema se viene hablando cada vez más. De hecho, el año pasado en el CROI hubo una mesa temática sobre ganancia de peso y tratamiento antirretroviral y seguramente en esta mesa destacó esta comunicación que queda resumida en la diapositiva de la cohorte NA-ACORT, en la que pacientes naïf que iniciaban tratamiento antirretroviral con inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa y no nucleósido eran comparados en cuanto a la evolución del peso. Y se veía que a 5 años los pacientes que recibían tratamiento basado en inhibidores de la integrasa ganaban más peso que aquellos que se trataban con inhibidores de la proteasa y que los que recibían no nucleósidos. Dentro de los tratados con inhibidores de la integrasa, a los 2 años los enfermos que recibían dolutegravir ganaban más peso que aquellos que se trataban con raltegravir y con elvitegravir. En este sentido, en el CROI de este año, en el IAS del año pasado, se comunicó el ensayo ADVANCE, que ha aportado datos importantes sobre este aspecto. El ensayo ADVANCE es un ensayo del que hablará más detalladamente Antonio, es un ensayo hecho en pacientes naïf en Sudáfrica y los enfermos fueron randomizados a recibir TAF-FTC más dolutegravir o TDF-FTC más dolutegravir o bien TDF-FTC más efavirenz. Y tanto a las 48 como a las 96 semanas se vieron diferencias importantes en la ganancia de peso entre los tres brazos. De tal forma que la frecuencia de obesidad clínica definida como un índice de masa corporal mayor de 30 fue significativamente más frecuente entre los enfermos que recibían TAF-FTC y dolutegravir en comparación con los que recibían los otros dos tratamientos. También este estudio demostró que que había otros factores que se asociaban a ganancia de peso, incluyendo el sexo femenino, el índice de masa corporal basal, una baja cuenta de CD4 y una carga viral alta. Por lo tanto, este estudio lo que ponía de relieve es que los enfermos que recibían regímenes basados con dolutegravir ganaban más peso que los que recibían efavirenz y que dentro de los que recibían dolutegravir la ganancia de peso era significativamente mayor entre los que eran tratados también con tenofovir alafenamida, con TAF. Otros estudios han demostrado que los inhibidores de la integrasa de segunda generación, dolutegravir y vitegravir, son los fármacos que se asocian dentro de los terceros fármacos, los que más se asocian a ganancia de peso, sin diferencias significativas entre ellos y sí que hay diferencias en función de que vayan acompañados de TAF o no. Desde que se empezó a hablar de ganancia de peso y tratamiento antirretroviral, todos nos planteamos una cuestión, es si realmente el aumento de peso
era un fenómeno positivo, un indicador de recuperación de la salud, o un fenómeno patológico que desencadenaría obesidad y que se traduciría en aumento del riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, inflamación, etc. Bien, esta es una cuestión que no está totalmente resuelta todavía, pero se están comunicando progresivamente cada vez más datos que hacen pensar que un aumento de peso, especialmente un aumento de más del 10% del peso corporal, es un fenómeno esencialmente patológico, que conlleva todos los riesgos, todos los fenómenos negativos, todas las asociaciones negativas que se vinculan a la obesidad. Así, en el CROI último, en el CROI 2020, se presentaron distintas comunicaciones que asociaban ganancia de peso con TAR, aumento del riesgo de diabetes e incremento de cifras tensionales y, como consecuencia de todo ello, aumento de la frecuencia del síndrome metabólico. También se han comunicado recientemente distintos trabajos en los que se ha visto que, además de los datos que se asociaban a ganancia de peso en el ADVAN, otros como la raza no blanca, el tener un genotipo del citocromo P450 determinado y una hemoglobina baja se asocian a la ganancia ponderal. Especialmente importante es el genotipo del citocromo P450, puesto que a través de este citocromo se metabolizan muchos de los fármacos antirretrovirales y, por tanto, el grado de exposición a los fármacos antirretrovirales, esencialmente a efavirenz, depende mucho de este genotipo. Bien, pues estos aspectos se van a tratar en los minutos siguientes en esta cápsula y le paso ya el testigo a mi compañero Antonio Rivero, al que le voy a preguntar, Antonio, cuáles son los resultados de los principales ensayos clínicos que han analizado la ganancia de peso con tratamiento antirretroviral. Muchas gracias, Juan Antonio. Yo creo que la pregunta es relevante. Tenemos datos de estudios observacionales, como ha comentado Juan Antonio, que indican que puede haber una relación entre la ganancia ponderal y los inhibidores de la integrasa y, lógicamente, el único herramienta que tenemos para certificar que esto es así o no lo es la realización de ensayos clínicos que tengan como objetivo digamos, efectivamente, la ganancia ponderal. Y en este sentido, sí tenemos ensayos clínicos que han evaluado este tema y que han sacado conclusiones que yo creo que son interesantes y que pues, vamos a comentar. En primer lugar, ya ha comentado anteriormente Juan Antonio el estudio ADVANCE, un estudio que ya he explicado en que consistía en las 3 ramas del mismo, un estudio en el que está muy bien, digamos, una población bastante numerosa, más de 1.000 pacientes en el estudio, más de 350 pacientes por rama, y básicamente se evalúa la comparación entre dolutegravir y efavirenz y dentro de dolutegravir con tenofovir, TDF o con TAF. El estudio está randomizado y es un estudio, digamos, con unos índices de calidad, digamos, bastante adecuados para obtener conclusiones. Es un estudio que se realiza en Sudáfrica y que esto yo creo que es importante a la hora de interpretar los resultados. Esto ya lo saben ustedes, se publicó en el día del 19 y podemos ver que las tasas de respuesta al tratamiento fueron similares en las 3 ramas del estudio en relación tanto a datos observados como intención de tratar. Es decir, podemos obviar que una de las causas pudiera ser, una de las causas de diferencia de ganancia de peso entre las ramas pudiera ser la falta de eficacia, cosa que en este ensayo clínico digamos, no se produce, no hay diferencia que permita, digamos, explicarlo de esta forma. Diapositiva yo creo que llama mucho la atención. En la gráfica de la izquierda podemos ver la ganancia ponderal a lo largo de 96 semanas que se produce en hombres y podemos ver que las 2 ramas que contiene dolutegravir, con una ganancia de 4 y de 5 kilos de peso, tenían una ganancia ponderal superior a la rama de efavirenz. Esto en hombres, pero si nos trasladamos a la gráfica de la derecha en mujeres, podemos ver que la rama de dolutegravir que contenía TAF tiene una ganancia de 10 kilos de peso y que esta diferencia es significativa respecto a las 2 ramas anteriores. Dolutegravir con TDF sin TAF tenía asociada una ganancia de 5 kilos de peso y la rama de efavirenz 3 kilos de peso.
Es decir, aquí tenemos, digamos, una importante diferencia entre los grupos en cuanto a ganancia de peso en función al tratamiento antirretroviral que recibían los pacientes y, digamos, siendo predominante esta ganancia ponderal en mujeres. Es muy llamativa este gráfico. Estamos centrándonos ya en datos de mujeres. En el gráfico de la izquierda podemos ver la rama de estudio de TAF, FTC y dolutegravir. Y podemos ver en rojo las personas que desde el inicio inician o desarrollan obesidad. Y podemos ver que las tasas de obesidad en las 96 semanas de seguimiento supera el 20%, situándose en torno al 25% de las mujeres desarrollaron obesidad. Y una situación de sobrepeso u obesidad la desarrollan aproximadamente un 75% de las mujeres. Este cambio en el peso corporal no se aprecia con tanta intensidad en las otras dos ramas de tratamiento, en la que si bien es cierto que se produce aumento de peso, este aumento de peso no es tan llamativo como en el del primer grupo. En esta misma reunión se presentó otro ensayo clínico también en fase 3 que se desarrolla en Camerún. Aquí, sin embargo, los dos brazos del estudio que se evalúan serían dolutegravir con tenofovir TDF y 3TC versus efavirenz a dosis de 400 miligramos, no 600, más 3TC y TDF. Fíjense ustedes en este ensayo clínico las diferencias que se obtienen en cuanto a peso. Podemos ver que es, digamos, aunque la diferencia a las 48 semanas existen diferencias estadísticas entre las dos ramas, una ganancia de 5 o 3 kilos de peso, realmente la diferencia entre las dos ramas no es realmente, muy importante. En cuanto a un metaanálisis de 8 ensayos clínicos aleatorizados que se publicó en Clinical Infectious Disease durante el año 2019 y que incluía 8 ensayos clínicos, como digo, se pudo comprobar también el cambio de peso a lo largo del tratamiento, a lo largo de las 96 semanas, se relacionaba con el uso de inhibidores de la integrasa y no con el uso de inhibidores de la proteasa o no análogo. En estos dos grupos de fármacos, la ganancia de peso era significativamente menor que la que se obtenía con los inhibidores de integrasa. Dentro de los inhibidores de la integrasa eran bictegravir y dolutegravir los dos fármacos más estrechamente asociados a la ganancia ponderal. Y dentro, esto en relación a la ganancia, al cambio de peso, pero en peso absoluto obteníamos los mismos resultados, fundamentalmente asociado al uso de integrasa y bictegravir o dolutegravir. Existían otros factores que se comprobaron en este metaanálisis y que fueron la carga viral y los linfocitos CD4. En relación al estudio ADVANCE, ha dado, como todo ensayo clínico bien diseñado y que mira más allá de la eficacia, pues realmente nos ha proporcionado muchos más datos de la trascendencia que pueden tener los resultados de la ganancia ponderal. Y en este estudio, en este subestudio del estudio ADVANCE, se va a evaluar, o en el que evaluó, el síndrome metabólico en las 3 ramas del estudio. Aquí podemos ver que el cambio en peso en la rama de TAF, FTC y dolutegravir a las 48 semanas era 6 kilos de peso versus 3 kilos de peso en dolutegravir TDF y 1 kilo de peso en efavirenz. Y a las 96 semanas el aumento de peso se aumentaba hasta 8 kilos de peso en la rama de TAF, 4 kilos de peso en tenofovir, dolutegravir y 2 kilos de peso en efavirenz. Se ve, se aprecia que hay una clara relación entre la intensidad de la ganancia ponderal y la rama del estudio, siendo mayor en aquellos regímenes que incluyen dolutegravir y TAF.
En cuanto al síndrome metabólico, a la frecuencia, la prevalencia de síndrome metabólico en este estudio, síndrome metabólico diagnosticado según los criterios, digamos, los criterios habituales del diagnóstico internacional de síndrome metabólico, podemos ver que a las 96 semanas de seguimiento, el 9% de los pacientes que recibieron TAF, FTC y dolutegravir habían desarrollado un síndrome metabólico versus el 4,8 y 3,3% en las otras dos ramas del estudio. En relación también a otro subestudio del estudio del ensayo clínico Advance, merece especialmente, es de especial interés este estudio que va a evaluar el papel que puede tener mutaciones en un citocromo que participa en el metabolismo de efavirenz. De tal forma que cuando hay un metabolismo normal, que podemos ver en la imagen del centro, efavirenz se degrada cuando la actividad de este citocromo es normal y las tasas de efavirenz que se producen son unas tasas, digamos, pequeñas. Sin embargo, cuando esta metabolización es una metabolización lenta, realmente se produce una disminución del catabolismo de efavirenz, de tal forma que los niveles plasmáticos de efavirenz pueden ser muy altos. Y esto puede conllevar a toxicidad. Es decir, existe clara relación entre la capacidad metabólica que un paciente tiene de un fármaco que a dosis alta puede ser tóxico como efavirenz y la posibilidad de desarrollo de toxicidad por este fármaco. En este sentido, los pacientes, en función de la capacidad metabolizadora de este citocromo, se dividen en pacientes que tienen un metabolismo normal, es decir, que producen una intensa metabolización de efavirenz, aquellos que producen un metabolismo intermedio, que producen, digamos, tienen disminuida la capacidad de metabolización de efavirenz y, por tanto, tienen unos niveles plasmáticos más altos, y aquellos llamados metabolizadores lentos, en los que tienen muy mermada la capacidad metabólica de efavirenz este sistema enzimático y, por tanto, como he dicho antes, producen unos niveles plasmáticos del fármaco altos. En este estudio se evalúa en el ensayo clínico qué papel tiene la diferente caracterización de este citocromo en la ganancia de peso. Por lo tanto, los polimorfismos del citocromo P2B6 lentos producirían un aumento de las concentraciones de efavirenz que, provocaría unas altas concentraciones que podrían evitar la ganancia ponderal de los pacientes mediante dos mecanismos: por toxicidad mitocondrial o bien por toxicidad neuropsiquiátrica que pudiera reducir el apetito. Y es importante conocer que estos metabolizadores lentos de efavirenz son muy comunes en África, que, recuerdo, es el país de donde se desarrolla el ensayo clínico Advance, pudiendo llegar a ser un 20%. Y además se ha comprobado que cuando se produce un cambio de efavirenz a inhibidor de integrasa, se puede producir una ganancia ponderal. En este sentido, podemos ver cómo en este estudio los pacientes fueron clasificados en relación a este genotipo, en estos tres tipos que hemos dicho, normales, intermedios y lentos, y aquí podemos ver, digamos, lo sorprendente del resultado. Y podemos ver que los pacientes que recibieron efavirenz, y que eran metabolizadores normales de efavirenz, eran metabolizadores normales, su incremento de peso era similar, sino algo superior, al que se obtenía con la rama de tenofovir, FTC y dolutegravir. Y por el contrario, la disminución, o sea, la no ganancia de peso, se producía en aquellos metabolizadores lentos e intermedios en los que había un incremento de concentraciones del fármaco que pudieran tener un efecto, digamos, tóxico.
Esto realmente es un hallazgo muy importante, porque realmente es un marcador que directamente apunta a un efecto tóxico de un fármaco por falta en su metabolización como causa de la ganancia ponderal que se debería de producir cuando después de un tratamiento antirretroviral se vuelve a un estado de salud. Este sería el análisis multivariante de este estudio. Y dentro de los factores que se encuentran relacionados con la ganancia ponderal, figuran y se identifican la cifra del linfocito CD4, la carga viral del VIH, como sucedía en los metaanálisis y análisis anteriores, y por primera vez el tener una metabolización lenta o intermedia del efavirenz mediante el papel de este citocromo. En conclusiones, yo creo que los ensayos clínicos pueden, ofrecen evidencia de la relación de 3 fármacos con la ganancia ponderal, dolutegravir, bictegravir y TAF. Ofrecen evidencia sobre la ganancia ponderal más llamativa en el sexo femenino y en personas de raza no blanca, en personas con carga viral alta o con CD4 bajos, y por primera vez esta diferencia en la ganancia ponderal entre efavirenz y dolutegravir parece que son debidas a la presencia de variaciones genotípicas relacionadas con la pérdida de la función del citocromo metabolizador de efavirenz y con la toxicidad que puede provocar el aumento de niveles de este fármaco. En este escenario resulta especialmente esclarecedor el estudio metabólico del ensayo clínico TANGO, presentado en el IA celebrado en julio del 2020. En el estudio metabólico de este ensayo clínico se compara la ganancia de peso y los cambios producidos en parámetros metabólicos de los pacientes que cambiaron a biterapia con dolutegravir y 3-TC con aquellos pacientes que mantuvieron su tratamiento con un régimen triple basado en TAF. Se incluyeron en el estudio más de 700 pacientes, 369 pacientes en la rama de biterapia y 372 en la rama de pacientes que mantuvieron triple terapia con TAF. Por lo tanto, este subestudio es un excelente escenario para evaluar la relación de dolutegravir con la ganancia ponderal. A las 48 semanas de seguimiento del estudio no se observaron ganancias de peso significativa, 0,8 versus 0,7 kilos de peso, entre los pacientes que cambiaron a dolutegravir 3-TC y los que mantuvieron un régimen triple que incluía TAF. En cambio, se apreció un descenso estadísticamente significativo en los niveles de LDL, triglicéridos, insulina en ayuna y resistencia a la insulina, JOMA, en la rama de la biterapia respecto a la rama del TAF. Tampoco se observaron diferencias significativas entre las dos ramas del estudio respecto al desarrollo de síndrome metabólico. En definitiva, si tuviera que resumir el estudio en un titular, probablemente este sería: dolutegravir más 3-TC es un régimen metabólicamente seguro, y la extrapolación de sus resultados a nuestro medio es probablemente mayor que la de los ensayos clínicos ADVANCE y NAMSAL, ya que la población de pacientes incluida en estos ensayos clínicos era africana y en el estudio TANGO el 80% de la población era de raza blanca. Una limitación de los resultados estriba en que la proporción de mujeres era solo del 7%, pero realmente creo que son unos resultados que pueden servir en nuestra práctica clínica habitual. Y esto es todo lo que quería comentarte, Juan Antonio. Muchas gracias, Antonio. Mira, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Es evidente, aunque entraremos luego en lo que ocurre en vida real, que al menos en nuestro medio una gran ganancia de peso no es un hecho extraordinariamente frecuente. ¿Se debe eso a una acumulación de las circunstancias, de los factores que tú has mencionado como factores que condicionan la ganancia de peso, y especialmente en qué medida puede deberse a la genética propia de nuestra población? Hombre, yo creo que la ganancia ponderal en una enfermedad que se caracteriza
por tener una replicación viral activa de un virus muy exigente, digamos, cuando un tratamiento antirretroviral es capaz de controlar esa replicación viral, esta vuelta a la salud tiene que estar relacionada, lógicamente, con aumento ponderal, con ganancia ponderal, como esto sucede en cualquier otra enfermedad, ¿no? Dicho esto, probablemente, al comparar distintos regímenes, aquellos regímenes que supongan un freno por toxicidad a esta ganancia ponderal van a encontrarse diferencias con otros regímenes que no lo ocurren. Y esto yo creo que es la primera lección que hemos aprendido de estos ensayos clínicos. Dicho sea esto, es cierto que, bueno, hay personas que tienen una ganancia ponderal mayor que otras. Y en este sentido hay, digamos, factores que están claramente identificados. Lógicamente, si una persona va a ganar más peso, cuanto más enfermo haya estado. Si ha estado con unos linfocitos CD4 bajos, el tener unos linfocitos CD4 bajos es un marcador surrogado del tiempo de infección que ha tenido. Y no solo del tiempo de infección que ha tenido, sino de la gravedad que pueda haber tenido esa infección. Por lo tanto, es más lógico que personas que tengan linfocitos CD4 bajos ganen más peso que personas que tengan unos linfocitos CD4 más altos. Con la carga viral pasa exactamente igual. Los factores genéticos claramente actúan y los factores raciales, como se ve en este estudio, en el estudio VAN claramente actúan. Y probablemente sean factores genéticos raciales y también factores sociales. Probablemente la sensación de bienestar o la presunción de salud en unas culturas sea diferente a las otras. Y probablemente en nuestra cultura la tendencia a ganar peso a lo mejor en algún tiempo, hace muchos años, sí era un signo de salud, pero en otras culturas sigue siéndolo. Y probablemente esto también sea otra de las causas. Yo creo que es, la ganancia ponderal es algo que no está totalmente o no está, únicamente relacionado con los fármacos que recibe un paciente, sino que está relacionado con otras muchas circunstancias, muchas medibles, otras no medibles, que probablemente constituyan un conjunto y, que sea mucho más complejo que el uso o no de un determinado fármaco. Lo cierto, Antonio, es que debido a ese cúmulo de circunstancias, unas conocidas, como bien dice, y otras seguramente no conocidas, lo cierto es que en nuestro medio una ganancia ponderal como la que se ve en las mujeres de Sudáfrica es absolutamente excepcional. Una frecuencia de obesidad un año después del tratamiento o 2 años después del tratamiento, como la que se ve en el estudio de Vance, aquí ni por asomo ocurre, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es absolutamente excepcional en nuestra serie. No, cuando nosotros tuvimos conocimiento de estos resultados, realmente el primer comentario era que esto no era lo que nosotros veíamos. En nuestro caso hay muchos más factores. Y yo creo que estoy absolutamente de acuerdo que los resultados de las VAN no son unos resultados que sean, o al menos que sean reproducibles en nuestro medio. Y por eso yo creo que son especialmente importantes los estudios en vida real, ¿no? Que los estudios en vida real yo creo que en este sentido son los que nos van a marcar, la cercanía que tienen estos datos con nuestros propios datos, ¿no? Muy bien, pues esos estudios de vida real son precisamente los que trataremos en la segunda parte de esta cápsula, que aparecerá en una grabación nueva. Hasta la próxima grabación.